Hola, buenos días desde Barcelona Tech City. Empezamos una nueva sesión y un nuevo mes, el mes de febrero. A veces pensamos que cuesta muchísimo empezar los meses con todo lo que llevamos acumulado y parece todo un reto, pero aquí estamos. Esta vez vamos a hablar de educación y tecnología con una mesa redonda muy potente y con un gran moderador como es Pablo de Porcioles. Pablo es el director general adjunto de Godó Strategies y es él quien va a liderar toda esta jornada de hoy. Pablo, buenos días y adelante, empezamos. Buenos días, Eva, y muchas gracias a vosotros, a Barcelona Tech City, por invitarme a formar parte de este panel y de presentar y moderar al debate del evento que hoy se titula La educación, la próxima revolución tecnológica, lo cual evidentemente yo creo que es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Hoy contamos con cuatro profesionales que tienen una amplia experiencia en el sector. Contamos con Iván Bofarull, que es Chief Innovation Officer de SADE, también con Sven Haber, cofundador de Fiction Express, Daniel Martínez, CEO de Wave, y Mark Rius, que es socio fundador de ENEF. Con ellos cuatro comentaremos cuál es el estado de este sector y, evidentemente, entender cuáles son los retos que tiene el sector de educación en los próximos años. Previamente sí que me gustaría hacer una introducción a este tema tan interesante como comentaba, porque sí que es verdad que a pesar de que hoy en día hay muchas cosas que hacemos diferentes como hacían nuestros padres hace muchos años, la educación sigue siendo muy similar a lo que ellos vivieron, ¿no? Decimos que claramente la educación es uno de los pilares fundamentales de las sociedades y pieza para el desarrollo de los países, pero la tecnología no ha llegado con la misma rotundidad que a otros sectores. Pensamos ahora rápidamente en la selectividad del año 82, por ejemplo, y no hay prácticamente diferencias, ¿no? Pensamos en una clase, hay un profesor, hay una pizarra, hay unos alumnos que toman nota con un bolígrafo Bic y un papel. Y visualizando esto, vemos que claramente estamos muy retrasados en la aplicación de las tecnologías en las enseñanzas, que claramente va mucho más allá, que es poner una pizarra digital en una clase o actualmente ahora tomar apuntes en un portátil, ¿no? Es verdad que hemos tenido un paréntesis en los últimos meses, ¿no? Pero seguimos yendo de forma mayoritaria a los centros para recibir educación de forma presencial, ¿no? Y este cambio no ha sido una elección, sino ha sido una imposición debido al COVID-21, ¿no? Este COVID-21 que, oye, dejó del día a la mañana, o de la noche a la mañana, mejor dicho, perdona, a más de 1.200 millones de alumnos en todo el mundo sin clases. Y pensamos aquí en España, ¿no? Pues dentro de poco hará un año que se decretó el decreto de alarma y pues tuvimos todos los estudiantes en casa y prácticamente sin clases y poco a poco se fueron formulando estas clases telemáticas, ¿no? El cierre de los centros educativos aceleró un cambio en el sistema educativo, ¿no? Fomentando herramientas digitales para seguir la formación desde casa, ¿no? Una tecnología que sí que es cierto que es muy importante, pero no el hecho, y esto lo dice la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, que no siempre más tecnología es mejor, ¿no? Estamos viendo que el sistema educativo mundial se enfrenta actualmente a grandes desafíos y tenemos un elenco enorme de nuevas tecnologías como la realidad virtual, plataformas interactivas, inteligencia artificial, nuevos esquemas y metodologías, certificación, blockchain, ¿no? Son algunos ejemplos de lo que están por venir, ¿no? Hay que ver realmente cómo esta tecnología va a avanzar y cómo vamos a trabajar los seres humanos, ¿no? Y cómo nos vamos a adaptar a estos contextos, ¿no? Y es por esto que hoy organizamos conjuntamente con ESADE, ¿no? Esta mesa redonda donde queremos organizar y analizar experiencias y hablar del futuro de la educación, tanto en lo que refiere a la tecnología como el contenido. Y sin más, me gustaría dar, antes de pasar a la mesa redonda y presentar a los cuatro invitados, sí que me gustaría presentar a Iván Bofarull, que es el Chief Innovation Officer de SADE, o sea, profesor de innovación en programas corporativos de la misma escuela, quien nos va a hacer una breve ponencia, una presentación sobre el estado del sector. Comentaros que Iván ha diseñado y impartido programas de innovación disruptiva para empresas y emprendedores en Silicon Valley, en colaboración con la Singularity University. También ha sido codirector durante varios años en el Challenge for Business Innovation del Bully Foundation y ESADE. Y anteriormente fue asesor para la estrategia global en la Georgetown University, primero full-time y después como visitante.
Y además de todo esto es ponente habitual sobre innovación disruptiva y sobre el futuro de la educación, tanto en empresas como en eventos globales, como puede ser el Mobile World Congress o 4Year for Now, o entre muchos otros. Sin más, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo, por esta inmerecida introducción. Muy contento de estar aquí, de seguir colaborando con Barcelona Tech City y sobre todo de estar rodeado de gente como la que hay hoy aquí en este panel, ¿no? Con Sven, Marc, Daniel, ¿no? Con gente que son verdaderos emprendedores, ¿no? Y me hace bastante ilusión estar aquí. Voy a tratar de compartir la presentación. Efectivamente, como decías, pues se me pidió el poder pues situar un poco el contexto, ¿no? del impacto de la tecnología en la educación y de tratar de compartir algunas ideas, ¿no? sobre el futuro de la educación, y esto es lo que vamos a hacer ahora en estos primeros 15 minutos. Entonces, en primer lugar, os voy a decir un poco cómo lo vamos a estructurar, ¿vale? Lo que he hecho es tratar de repasar cuál ha sido el recorrido de la inversión, sobre todo del capital riesgo en estos últimos 2 años, en el sector de la educación, del EdTech fundamentalmente. Y después, a mí hay algo que siempre me gusta hacer, que es tratar de, en situar el contexto, tratar de provocar la conversación. Y para ello, para provocar la conversación, no me puedo quedar en una situación neutral, ¿no? Y por lo tanto, me gustaría jugármela, me gustaría tener un poco de skin in the game, ya que estoy rodeado de personas que tienen skin in the game de verdad, porque se están jugando su dinero, se están jugando el tiempo de sus familias para emprender y para transformar la sociedad. Me gustaría poner un poco de skin in the game apostando por 3 ideas, ¿de acuerdo? Apostando por 3 ideas que en algunas de ellas incluso van a tener algún aire de ser ideas un poco contrarias a lo que el mainstream piensa en ocasiones. Y de ahí seguramente que se desprenderán algunas oportunidades para el sector del EdTech. Entonces, el primer concepto, antes de entrar en las inversiones del capital riesgo y esas 3 apuestas, es que cuando hablamos de educación tenemos que tener todos muy claro que estamos hablando de un mercado absolutamente masivo. Es el segundo mercado más importante que existe en la Tierra, después del mercado del healthcare, ¿vale? Y por lo tanto, este es el primer concepto, es mercado de proporciones masivas. El segundo concepto es que estamos en un mercado que está muy infracapitalizado. Cuando miramos la capitalización de mercado del healthcare, esta es muy superior a la capitalización de mercado del sector de la educación. Esto quiere decir que estamos en un sector en el que todavía tienen que pasar muchísimas cosas desde el punto de vista de la innovación y de la transformación también de los modelos de negocio en la educación. Y una tercera idea es que se trata de una industria que está muy infradigitalizada con respecto de otras industrias. Y este es el motivo por el que hoy participan en el panel algunas de las personas que están aquí. Por lo tanto, con estas características, este es un sector en el que no es difícil prever que en los próximos años veamos la entrada del Big Tech. Las empresas Big Tech fundamentalmente están interesadas en sectores que sean muy masivos, que estén infradigitalizados y en los que existan oportunidades para una mejora significativa de la eficiencia de los mismos y de la satisfacción al final del día del consumidor, ¿no? Y por lo tanto aquí yo creo que veremos algunos movimientos que serán interesantes. No sabemos si será Jeff Bezos el próximo en entrar en este sector, pero sería una posibilidad bastante interesante. Hemos visto en los últimos meses la entrada de Google con algunos certificados de formación en la línea que ya había de alguna manera empezado Amazon Web Services hace algunos años, ¿no? Y por lo tanto también es un sector en el que en estos próximos años iremos viendo el progresivo incremento de la inversión del capital riesgo, ¿vale? Porque se divisan oportunidades a largo plazo que son muy relevantes y el capital riesgo apuesta por oportunidades que son de gran magnitud y que no son lineales, ¿no? Yo creo que ahí veremos un progresivo incremento de estas inversiones, como hemos visto ya en los últimos años. Fijaros que la inversión en el 2020 del Venture Capital ha sido ya el doble que la del 2019. Si miramos la del 2019 era casi el doble que la del 2015. Por lo tanto, estamos entrando en un cierto crecimiento no lineal de la inversión
del venture capital en la educación. ¿Y a dónde va esta inversión? Bueno, mucha de esta inversión va a la educación primaria, a la educación de los colegios, a la educación de nuestros hijos, ¿no? Un tercio aproximadamente de esta inversión. Una proporción un poco más pequeña va a la universidad. Y hay una proporción que es de casi la mitad de la inversión que va a lo que llamamos el reskilling, ¿no? Y el upskilling de la fuerza de trabajo, de los empleados y empleadas de tantas compañías donde necesitamos de alguna manera mejorar nuestros skills día a día, ¿no? Ahí es donde va una gran proporción de esta inversión. Bueno, esto tiene sentido, ¿no? No hace mucho, World Economic Forum decía que como mínimo hay 1.000 millones de personas que necesitan este retraining permanente en los próximos 10 años, ¿no? Y por lo tanto aquí hay una oportunidad que es muy desproporcionada. A mí me gusta seguir las inversiones del capital riesgo con un cierto sesgo, es verdad. Aquí las que vemos en esta lista, con quien las podemos compartir posteriormente, son inversiones fundamentalmente en este ámbito de la adquisición de conocimientos a nivel de posgrado, podríamos decir, ¿no? o después de la educación primaria y secundaria. Es verdad que muchas de las inversiones se están produciendo, y especialmente en China, en modelos de tutoría y de aprendizaje personalizado a nivel de educación primaria. Yo tengo un sesgo que evidentemente es el universitario, que es el de posgrado, y por lo tanto pues trato de seguir más este tipo de inversiones. Y ahí vemos algunas de las magnitudes, ¿no?, con las que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Algunas plataformas como Masterclass, que en los últimos 2 años ha recibido más de 200 millones de inversión, algunas ya plataformas tradicionales como Coursera, que han recibido nuevas inyecciones de inversión, en este caso de 100 millones, algunas escuelas realmente muy innovadoras en cuanto al modelo de negocio, como Lambda School, que ha recibido una inversión de 75 millones. Lambda School es una escuela de Computer Science, de programación, que ha introducido un modelo bastante interesante en el que el participante, el estudiante, paga solo una vez ha obtenido un trabajo con un salario superior a una cifra determinada. Por lo tanto, es una especie de modelo de Income Sharing Agreement. Y por lo tanto, un poco lo que podríamos decir aquí es que estamos viendo una evolución en la inversión del capital riesgo, que empezó hace unos años por invertir en plataformas de acceso a conocimiento, que sería de alguna manera la versión más primaria y más simple del EdTech, y entre esas pues se podrían incluir algunas conocidas como Coursera. Después hemos visto la evolución hacia la inversión en la validación del conocimiento, que es uno de los aspectos más disruptivos en el modelo de negocio de la educación. Y ahí tenemos plataformas como, por ejemplo, The Grid, que este último año recibió una inversión de 35 millones. Y finalmente, estamos empezando a ver inversiones en aquello que es en la componente más compleja, que es la del propio aprendizaje, es la propia experiencia de aprendizaje. Y ahí creo que es donde veremos un largo recorrido en los próximos años y donde veremos un impacto muy, muy grande, como vamos a ver ahora. Y a partir de aquí lo que me gustaría compartir ahora son esas 3 apuestas que os he comentado, ¿de acuerdo? La primera apuesta es que yo creo que es verdad que en los próximos años vamos a ir viendo lo que en la terminología de los modelos de negocio llamamos el unbundle, ¿no? El troceamiento del credencial tradicional que han ofrecido tradicionalmente las universidades. Es decir, vamos a ir a microcredenciales que lo que van a validar son skills y no tanto conocimientos de largo recorrido. Hemos visto en estos últimos años una explosión en este sentido, ¿no? Estamos ya viendo cómo plataformas como Coursera ofrecen más de 600 microcredenciales, edX unos 400 microcredenciales, nuevas plataformas como FutureLearn en Inglaterra ofrecen un centenar de microcredenciales, etcétera, etcétera. El microcredencial se está convirtiendo en algo así como la nueva abundancia, ¿no?, en el sector del conocimiento. Plataformas como The Grid quizás son unas de las líderes en este ámbito. Ahí un poco mi punto de vista contrarian viene de la idea de que yo creo que la reacción de la universidad ahí va a producir un nuevo ecosistema en el que van a convivir la universidad tradicional, no todas, es decir, la buena universidad tradicional, con las plataformas de microcredenciales. Yo creo que van a convivir de una manera en la que la propia universidad se va a convertir en una plataforma y que los LinkedIn Learning o los Coursera for Campus
van a estar integrados dentro de la universidad y que van a ser más el motor de la universidad. Van a ser algo así como la compañía eléctrica de la universidad. Van a ser la que facilita que la universidad pueda hacer aquello que mejor sabe hacer, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, mi visión contrarian tiene que ver con que, en realidad, el modelo de negocio de la universidad es un modelo de negocio de señal, es un modelo de negocio de signaling. La universidad te envía una señal a través de un credencial que te permite encontrar trabajo, que te permite tener mejores oportunidades a lo largo de toda tu vida, etcétera, etcétera. Si lo que tratamos de señalar, si el signaling es de una pieza determinada de conocimiento, ahí sí que la universidad sería totalmente disrupcionada. Ahora bien, si lo que tratamos de señalar son modelos, son autoconocimiento de los alumnos, es una cierta sabiduría, es una cierta capacidad por aprender a lo largo de toda tu vida, ahí la universidad tiene una oportunidad para convertirse en plataforma e integrar al resto de plataformas dentro de la universidad. La segunda gran apuesta es que creo que vamos a vivir en los próximos años un momento interface. Todas las grandes disrupciones en cualquier sector, cualquier industria, la educación no es una excepción, viven un momento interface en el que de repente todo cambia. Es como un momento, ajá, es el momento Netflix de alguna manera. Y hablando de Netflix, para mí hay un ejemplo en este sentido, que es el de Masterclass. Masterclass, una plataforma que para mí es algo así, hoy en día como el Netflix de la educación. Masterclass ha introducido un nivel de producción de contenidos que sería un nivel de producción de calidad Hollywood, un nivel de producción de calidad Netflix, un nivel de producción de calidad Amazon. Y eso no lo debemos menospreciar, porque la educación también es emoción. Y a través de la calidad de este interface podemos obtener un nivel de emoción que quizás a través de otros medios no podemos obtener. Por lo tanto, soy muy long o soy muy bullish, ¿no?, en cuanto al futuro de plataformas como Masterclass. Ese momento interface también lo viviremos en el ámbito de la implementación de la inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, pero creo que el nivel de implementación va a ser más lento, siguiendo un poco la idea aquella de la ley de Amara, ¿no?, de que siempre sobreestimamos el efecto de determinadas tecnologías exponenciales en el corto plazo, pero infravaloramos el impacto en el largo plazo. Yo creo que ahí veremos un recorrido muy importante a medio y largo plazo, sobre todo en el ámbito de la creación de espacios virtuales gamificados en el mundo de la educación. ARK Invest habla de una oportunidad de casi 500 billones de dólares en el 2025. Empresas como Striver están entrando en el mundo del immersive learning a través de la realidad virtual. Y plataformas como la de OpenAI, de inteligencia artificial en Silicon Valley, han permitido que emprendedores como McKay Wrigley, a quien os recomiendo seguir, hayan creado una startup como Learn from Anyone, que permite, a través del Natural Language Processing, que tú puedas aprender de personajes que estén ya vivos o muertos, como Elon Musk o como Sócrates. La tercera gran apuesta para mí es la de la economía de la pasión. Este es, digamos, una tendencia en la que yo personalmente creo muchísimo. La economía de la pasión viene un poco de la idea de que, como dice Naval Ravikant, un inversor en Silicon Valley, estamos entrando en la era del apalancamiento infinito, ¿no?, del infinite leverage, ¿no? Naval siempre dice que hemos evolucionado en los últimos 2 siglos de una manera muy, muy interesante, en la que hace 2 siglos el apalancamiento principal era el de la fuerza de trabajo en la revolución industrial. Hace un siglo, en la revolución del consumo, en el siglo XX, el apalancamiento y la globalización, el apalancamiento era el del capital, y ahora mismo el apalancamiento es el que te da el software, el coding. Y por lo tanto, eso permite que podamos tener un impacto realmente muy, muy potente con muy poco. El nivel de apalancamiento es infinito. Andreessen Horowitz empieza a hablar ya de la economía de la pasión y creo que ahí está gran parte del futuro de la educación. Ahí veo 2 grandes implicaciones. La primera implicación tiene que ver con la desintermediación del modelo de negocio. Vemos hoy ya plataformas como Teachable que permiten a profesores independientes monetizar sus propios cursos. Teachable ha intermediado en el último año más de 500 millones de dólares de cursos, y ahí vemos a profesores como Pascal Finet de Singularity University que crean su propio curso de innovación con un precio que es imbatible porque no tienen la mochila de costes de una gran universidad y con un nivel de calidad que a veces es incluso superior. Profesores de Columbia University como Scott Galloway, que crea también su propio curso
profesores de economía como Tyler Cowen en George Mason University, que crea su propio curso, etcétera, etcétera, etcétera. Os podría dar una lista de 100 ejemplos en este sentido. La segunda gran implicación de la economía de la pasión tiene que ver con los skills de niños y niñas y jóvenes que se están formando en estos momentos, ¿no? Estamos entrando en un mundo que es fundamentalmente no lineal. Estamos viendo cómo crecen las oportunidades y los negocios. Es un crecimiento que es absolutamente no lineal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ahí surge también la pregunta de cómo podemos formarnos para de alguna manera mantener el nivel de opcionalidad. ¿Cómo podemos descubrir ahí donde está nuestra pasión para conseguir esa capacidad de impacto que no es lineal y que lo podemos lograr por esa capacidad de apalancamiento infinito, de lograr mucho con muy poco? Tal y como dice Anne Miura-Ko, que es una inversora a quien admiro muchísimo en el Silicon Valley, para ello se necesita una gran capacidad de autoconocimiento, para descartar aquello en lo que de alguna manera tu impacto seguramente es menor, tu contribución al mundo y a la sociedad es menor. Y por lo tanto, para ello se necesita transicionar de un modelo educativo basado en la conformidad, que es en el que estudiamos muchos de los que estamos aquí, al menos yo, a un modelo educativo más basado en descubrir la autenticidad de cada uno, y para ello se necesita muchísimo autoconocimiento, y yo creo que en ese sentido hay muchísimas oportunidades desde el punto de vista de la EdTech, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la personalización, para llegar a ese nivel de autoconocimiento y descubrir tu propia autenticidad. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Creo que he sido muy riguroso con el tiempo, unos 14 minutos, y espero que haya servido para sentar el contexto y para lanzar al menos 3 ideas que nos permitan, a partir de aquí, Pablo, iniciar tus preguntas y el debate. Gracias, Iván. Oye, muchísimas gracias por tu exposición, un poco de los datos y las plataformas y los procesos y avances que se están llevando, sobre todo en países como Norteamérica, en el sector de educación. Yo creo que es muy interesante, y ahora en el debate yo creo que vamos a hablar sobre estos y algunos otros temas, ¿no? Antes de pasar al debate, sí que me gustaría pues introducir brevemente a al resto de invitados, y después también darles la oportunidad que ellos se expresen un poquito más sobre qué hacen en sus empresas. Empezaremos por Marc Rius. Marc Rius es un emprendedor en serie, es socio fundador de NEP, la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, y de ISEP, Instituto Superior Europeo de Barcelona, que cuentan con más de 60.000 alumnos en 40 países con solo 5 años. Marc tiene amplia experiencia en comunicación y marketing digital, desarrollo empresarial, estrategia y gestión de empresas y de gestión de equipos. Y además es inversor en varias empresas y startups. Buenos días, Marc. Gracias por estar aquí. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Iván, una excelente presentación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Iván, ¿no? Además, yo me dedico al sector de la formación, también de posgrado, y sí que he visto que en los últimos años hay un interés de los Venture Capital por entrar a lo que es el sector de la educación, ¿no? Que hace a lo mejor tanto, pero exponencialmente he ido viendo en los 3 últimos años un interés. Entonces, corroboro totalmente con la presentación que ha hecho Iván. Y hay una oportunidad enorme en lo que es el crecimiento, ¿no? Es decir, está muy poco digitalizado el tema de la educación. Ahora con el COVID-19 sí que muchas universidades se han puesto las pilas, han mejorado todo lo que es la digitalización a marchas forzadas y obligatoriamente, pero hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Entonces, hay mucho potencial y además es que somos en el mundo 7.000 millones de habitantes. Entonces, podemos llegar, gracias al online, a todo el mundo. Entonces, yo animo a todos los que se dediquen al sector de la formación, tengan escuelas o hagan el software de las escuelas, que abran la perspectiva mundial. Es decir, nosotros, por ejemplo, operamos en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, en Canadá, en Sudeste Asiático, en Brasil, en toda Latinoamérica, en Europa por descontado, y hay mucho mercado por hacer, y lo digo de primera mano. Gracias, Marc. También tenemos a Dani Martínez, que es papá y fundador y CEO de Wave,
Él es MBA licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Barcelona y tras años de experiencia en el sector de deporte y la educación, decide revolucionar la educación gracias a las grandes innovaciones, el algoritmo y la gamificación del deporte. Gracias por estar aquí con nosotros, Dani. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Pablo. En relación a la presentación de Iván Bofarull, me gustaría hacer una pequeña reflexión a todos los oyentes sobre nuestro aprendizaje motor, es decir, nuestras experiencias y nuestra educación física que tuvimos desde pequeños, y aquellos que seamos papás o mamás, que también reflexionemos sobre la educación física y la importancia que ésta tiene en la vida de nuestros hijos y cómo ésta condiciona su proyección profesional, su autoestima, su carrera tanto personal como profesional. Entonces, Iván hablaba de las skills, entonces Wave trabaja las skills físicas y vinculadas al deporte, aunque con una transferencia total hacia la parte cognitiva e intelectual. Y el objetivo es la experiencia, es decir, esta experiencia de aprendizaje, transformarla, porque hemos visto que la educación física, la educación deportiva, que quizá vivimos nosotros de jóvenes y que incluso viven los niños de hoy en día en las escuelas, es ampliamente mejorable. Ya no solamente en la parte de digitalización que también, sino también en el formato. Entonces Wave lo que ha creado es buscar la construcción de niños y niñas, el aprendizaje de todas las skills posibles a nivel físico para convertirlos en atletas en 360, es decir, que realmente no hayan limitaciones de aprendizaje, es decir, que realmente se conviertan en niños 360 y cómo la gamificación, es decir, toda la parte creativa, cómo la creatividad impacta sobre el deporte, ¿vale? Es decir, siempre ha sido como el deporte algo muy apartado del resto de aprendizajes e incluso apartado del aprendizaje más significativo, ¿no? Sino como muy tradicional. Entonces ahí Wave lo que ha buscado también es la digitalización, es decir, transformar el deporte y transformarlo y transformar la digitalización del aprendizaje de este, con la misión de conseguir niños con una mejor performance, con niños con una mejor salud y con unos mejores valores y aprovechar la transmisión del deporte de todos estos valores. Esta herramienta digital está creada para implementar dicha metodología y para que se convierta en una herramienta tanto para profesores como para familias. Es decir, intentar integrar no solo la parte de educación en las aulas, sino la educación también dentro de las casas, mediante la tecnología, e incluso en los clubs. E integrar un poco este triángulo deportivo y de educación física entre escuela, familia y club. Esta sería un poquito nuestra misión de Learning Tech dentro de la educación. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Y para terminar con las presentaciones del panel, tenemos a Sven Haber, que nació en Alemania y vive en Barcelona desde hace 21 años y emprendedor social especializado en EdTech. Empezó en McKinsey y después de estudiar un MBA en IS, 10 años estuvo trabajando en grupos en medios de comunicación como Bestseller. En el 2011 entró en el mundo de startups y cofundó Bullline, que es una empresa que creó Fiction Express, una de las empresas de tech de referencia en España. Y además es cofundador de Re.School, una iniciativa lanzada para ayudar a docentes y colegios para adaptarse a esta situación actual que estamos viviendo. Buenos días, Sven, y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Fiction Express es una plataforma digital, una solución interactiva del desarrollo de competencia lingüística que lanzamos hace unos años, donde la tecnología nos permite reinventar el proceso editorial. Normalmente, un autor escribe un libro, un escrito se publica y ojalá ese libro luego encuentre a sus lectores. Nosotros tenemos una metodología de co-creación donde cada semana el autor escribe un nuevo capítulo con la participación de los propios lectores. Y de esta forma conseguimos niveles de participación y de interactividad muy superior a cualquier otro libro que se puede usar en colegios. Es un producto para colegios y
Estoy muy de acuerdo, Pablo, con tu introducción cuando has dicho que la educación no ha cambiado en los últimos 200 años. Yo creo que en esta situación actual, en la pandemia, lo vemos, que realmente el sector educativo no ha dado el paso en los últimos años. Había evoluciones hacia la tecnología muy lentas y nos hemos encontrado en una situación donde realmente a pesar de la tecnología, era muy difícil migrar hacia la educación a distancia. Y en este sentido, y espero poder hablar con todos los compañeros en este evento sobre el impacto que esto tendrá en el futuro, ¿no? Porque yo creo que tenemos, aparte de todos los problemas que estamos sufriendo en este momento, tenemos una gran oportunidad delante nuestro de aprovechar la situación actual, que es una crisis sin precedentes, para realmente reinventar la educación. Gracias, Sven. Yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿no? Que me gustaría haceros a todos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector educativo? Empiezo yo. Quien quiera. Tú mismo, si quieres, Sven. Vale, yo creo que el impacto ha sido que por primera vez nos hemos autoconvencido que podemos hacer la educación a distancia, ¿no? Hasta ahora yo creo que obviamente había universidades a distancia y tal, pero colegios no había. Y tampoco creo que es un modelo deseado y ojalá en algún momento todos los alumnos puedan volver a los colegios, pero sí hemos visto que la tecnología nos permite crear puentes. Por ejemplo, esta semana mi hijo está confinado, está haciendo sus clases y hace grupos de trabajo con sus compañeros. Viendo esto, como un niño de 11 años está trabajando con sus compañeros a través de la pantalla, podemos imaginar claramente que esto podría pasar a un nivel internacional. Podrían conectar y aprender juntos con alumnos al otro lado del mundo. Yo creo que en este sentido, la pandemia nos ofrece una gran oportunidad de repensar cómo podemos usar la tecnología, aprovechar todos estos desarrollos que Iván ha mencionado también en el futuro para realmente conectar mucho más con las necesidades del siglo XXI para enseñar los skills necesarios a los alumnos. Y en las escuelas de negocio, Iván y Marc, ¿cuál ha sido este impacto de la pandemia? Mira, justamente estoy completamente de acuerdo con Sven, porque lo que dice, ¿no?, de los puentes internacionales, que ya no solo está en el ámbito de una misma clase o en el ámbito local, ¿no?, que eso sería lo máximo que se hacía hasta ahora, ¿no?, en el presencial. Ahora podemos expandirnos o los alumnos se pueden expandir a hacer trabajos, además, o sea, en streaming, por videoconferencia, de manera internacional. Entonces, mira, nosotros, aprovechando también esta opción de poder hacer trabajos internacionales y como tenemos alumnos en tantos países, porque comercializamos los productos en todos los países, bueno, más de 40 países, lo que hemos hecho es lanzar un Teamwork MBA que al final es de manera internacional. Entonces, un alumno de España, nosotros creamos los grupos de trabajo. Entonces, un alumno de España lo conectamos con un alumno argentino, uno de Estados Unidos, uno de Australia y uno de Emiratos Árabes, por ejemplo, en grupos de 5, y hacen su Teamwork MBA de manera, pues, por videoconferencia, ¿no? Por Zoom, por Meet, por como sea del sistema. Y esto lo están valorando muchísimo los alumnos porque tienen la sensación, pues, primero que aprenden más acerca de la realidad de cada uno de los países y aparte, para ellos es mucho más gratificante, ¿no?, el poder conectar con personas de todo el mundo. Y apoyo totalmente lo que dices, Ben, de que la pandemia nos ha obligado a todos a repensar el modelo, que aunque ya muchos ya éramos digitales, pero es un paso más y es la internacionalización de la conectividad entre alumnos, ¿no? Y a mí me gustaría añadir un aspecto aquí para sencillamente sumar, ¿no?, a lo que han comentado Marc y Sven, que estoy totalmente de acuerdo. Y es que yo lo que he visto en estos últimos 12 meses es también la irrupción
de el profesor y la profesora innovador, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque una de las barreras más importantes para innovar en cualquier organización es la propia inercia organizativa, que hace que no te atrevas a innovar, que no te atrevas a cambiar el status quo. Pero cuando este status quo te viene modificado desde fuera con esta fuerza, no tienes más remedio, tienes que hacerlo. Al igual que el alumno, en este caso, desde el punto de vista de la demanda, tampoco tiene más remedio y tiene que adoptar al 100% la nueva situación, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que esta situación nos ha brindado la oportunidad para que aparezcan profesoras y profesores que desde un punto de vista individual y con un grado de autonomía muy grande han reinventado desde cero lo que ellos hacen para transmitir sus ideas, para que los alumnos aprendan. ¿Por qué? Porque al realizarlo en un entorno y en un método de delivery totalmente distinto, han tenido que repensar desde cero sus contenidos, sus ideas, los objetivos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y esto no solo lo he visto a nivel de escuela de negocios, no solo lo he visto en ESADE, sino que como papá de 2 niños de 4 y 9 años, también lo he visto con las profesoras y profesores de la escuela de mis hijos, ¿no? Que han tenido que reinventar desde cero sus contenidos, pensando en qué es lo mejor para los niños. Entonces yo creo que esta vertiente de la innovación del profesor y la profesora que tiene que reinventarse a sí mismo es algo que va a producir efectos muy positivos en los próximos años. Me hace gracia que digas esto porque, como decía Sven, yo también tengo una de mis hijas hoy confinada en casa y lo estoy viviendo o sufriendo, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pues este cambio de paradigma con 9 años y pues escuchándola los gritos con los compañeros. Pero bueno. Y Dani, hemos hablado de escuelas de negocio, pero la educación física es otra, educación física y deportiva, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto, ¿no? Y cómo está impactando esta digitalización? Perfecto. Bueno, el primer impacto que ha habido o reflexión ha sido sobre la necesidad del ejercicio físico. Antes era como que nadie valoraba suficiente. Cuando nos encerraron en casa, todo el mundo era trending topic, ¿no? La creatividad para hacer ejercicio dentro de casa, ¿no? Algo que antes era secundario se había convertido en una necesidad, porque realmente el cuerpo y la actividad física a veces en nuestra sociedad actual siempre queda un poco en un segundo plano. Cuando luego nos la quitan, ha aflorado su importancia y su necesidad para el propio ser humano. Y luego en relación a como empresa, nos ha permitido crecer de forma mucho más rápida y, como bien comentaba también Marc Rius, el pensar en algo mucho más internacional. Nosotros estamos trabajando en Latinoamérica y en España, y el crecimiento ahora en Latinoamérica ha sido muchísimo mayor al que nuestro cliente final, los profesores y las familias, están mucho más acostumbradas a aprender o a relacionarse o a atender en la formación online, cosa que nos ha permitido que todas las descargas y todo el impacto en países exteriores sea mucho más rápido y nuestra eficiencia como empresa mucho mayor. O sea, nos hace mucho más competitivos, porque nuestro público final ha permitido que nuestra línea de comunicación con él sea mucho más rápida y más económica, y entonces hace que seamos como empresa más competitivos. Oye, ¿y qué escenario post-COVID veis, ¿no? A nivel, ¿cómo creéis que serán los colegios y universidades y los centros también de educación? ¿Cómo lo vislumbráis? Yo creo que habrá una convergencia entre lo presencial y lo online. Las escuelas que eran presenciales y ahora se han tenido que convertir o adaptar al online, no van a dejar en online, porque además también han visto las ventajas que tienen online y además que pueden llegar a muchos más alumnos. Pero claro, lo presencial no debe tampoco desaparecer, porque también al final no es lo mismo un networking o lo que in situ, ¿no? que a lo mejor de manera de videoconferencia, ¿no? Entonces yo creo que las dos vertientes convergerán y bueno, con las ventajas que tiene. Es decir, a lo mejor un crack de Silicon Valley puede hacer una conferencia y ese día pues los alumnos lo ven, ¿no? O sea, una escuela que antes hacía todo presencial, pues ahora conecta pues con un crack de Silicon Valley, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Y esa persona hace una charla cuando hasta hace poco pues o se descartaba o tenían que pagarle el viaje, entonces también es un ahorro de costes. También habrá mucho ahorro de costes también con el online, porque lo estamos viendo.
Oh, pero lleva una inversión también, ¿no? O sea, te Lleva una puedes inversión, ahorrar... sí, lleva una inversión, pero a largo plazo siempre es más rentable, porque el coste marginal es inferior. Tú haces una inversión que a corto plazo pues te puede suponer un desembolso, pero luego lo amortizas muy rápido. Porque la educación presencial tiene mucho coste. Tienes que pagar... Y bueno, 2 metros cuadrados, básicamente, ¿no? Claro, el edificio, bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? El personal, el profesorado, siempre. Entonces, al final, todo lo que es online, pues es más económico a largo plazo. Por el coste marginal del Sven. negocio. ¿Cómo serán los colegios en el futuro? Yo creo que depende de nosotros. Si aprovechamos esta oportunidad, yo creo que nos pueden catapultar hacia el futuro, porque lo que sí se queda sí o sí es mucho más conocimiento en cuanto a la tecnología. Si hace un año hubiéramos dicho a un docente de cualquier colegio, mira, hacemos una clase a distancia por Zoom o por Skype, igual hubiéramos dicho, nos hubieran dicho que eso es imposible. Hoy ya sabemos que es posible, ¿no? Yo creo que cuando se acabe la pandemia, habrá una tendencia natural de volver al modelo anterior. Pero sí tenemos liderazgos en los colegios, también a nivel de la política, en educación pública, que realmente aprovechar esta oportunidad, yo creo que podemos hacer un salto de muchos años hacia el futuro. Por lo cual depende, yo creo que de nuestra capacidad de liderazgo, tanto a nivel local, los directores de colegios, como hacia los gobiernos, para ver cómo serán los colegios. Vale, quería aprovechar para comentar a la audiencia que, por favor, cualquier pregunta que tengáis para algún panelista o para el panel en global, por favor, que lo hagáis saber a través del chat y así se lo transmitiré. Quería también comentaros de, bueno, ¿qué mejoras, ¿no? ¿Qué mejoras crees que son necesarias, ¿no? Para poder, hablaba antes Marc sobre inversión, ¿no? Pero ¿qué otras mejoras creéis que deben realizar los centros educativos, tanto colegios como universidades, escuelas de negocio, para liderar este cambio? Yo creo que realmente tenemos que repensar lo que es necesario para el siglo XXI. Y esto empieza con los skills. Digamos, ¿qué skills tenemos que enseñar a estos niños que hoy entran en primaria, para decir algo, y acaban en 12 años? ¿Con qué mundo se encontrarán, ¿no? Antes ha salido en la presentación, creo que Iván, el tema de reskilling. Claro, todos los que ya estamos en el mercado laboral tenemos que pensar en esto. Pero lo que no queremos es que los niños que salen 10 años de los colegios tienen que pensar en reskilling, tendrán que pensar en aprendizaje continuo. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de realmente definir cuáles son estas skills necesarios en el siglo XXI, donde los trabajos de fábrica, todos serán automatizados. Por lo cual, estos skills, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento colaborativo, capacidad de comunicación, yo creo que en general no estamos dando estos skills en el sistema actual, porque no tenemos las metodologías necesarias, no estamos midiendo en los exámenes estos skills, porque estamos siempre en los exámenes buscando, digamos, lo que los niños han aprendido las últimas 4 semanas, y memorizado, y luego un examen. Y luego, ¿cómo afecta esto en los espacios en sí, en los colegios? Este juego entre presencial y digital igual, y luego cómo todo esto afecta en la formación de los propios docentes. ¿Qué opinas, Iván, de esto? Perdona, que te he cortado, disculpa. Tenemos, yo creo que un proyecto, un reto muy considerable para meter a los colegios en el siglo XXI. Iván. Sí. A ver, yo estoy 120% de acuerdo con lo que comenta Sven, y este es un tema que además a mí me preocupa muchísimo y me ocupa muchísimo, tanto en ESADE como papá de 2 niños. Yo añadiría un concepto que a mí me parece siempre como una heurística muy, muy útil,
que es que nos hemos acostumbrado en estos últimos 20 años a hablar de sistema operativo y de apps, ¿no? De sistema operativo y de aplicaciones. Yo creo que tanto los colegios como las universidades en los últimos años se han obsesionado mucho con las aplicaciones. Es decir, debemos aprender a programar, debemos aprender a hablar en este idioma, debemos aprender a hacer esto. Nos hemos obsesionado mucho con esto porque es normal, porque el mundo está cambiando muy rápidamente y porque el nivel de volatilidad, como se ha demostrado con el impacto de la pandemia, es cada vez más elevado. Pero precisamente por esto yo creo que lo más relevante que pueden hacer tanto colegios como universidades en los próximos 10 años no es obsesionarse con la tecnología o obsesionarse en aquello que va a cambiar y en qué nuevas aplicaciones nos tenemos que instalar, sino obsesionarse en repensar desde cero cuál es el sistema operativo que necesitan los alumnos, ¿no? Y ahí están esos skills de sistema operativo de los que Sven hablaba. En un mundo que cambia tan rápidamente, es más importante que nunca que tú sepas pensar críticamente, que tú sepas aprender a aprender. Estos son los skills que yo creo que serán más relevantes y por lo tanto esta crisis nos invita a repensar la educación desde la base. Y esto, Dani, en la educación física, porque la educación física necesitas, o sea, claro, es más complejo, ¿no? Todos hemos visto a nuestros hijos haciendo educación física en plena pandemia y, hombre, no sé vosotros, pero mi experiencia era bastante justita, vamos a decirlo, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Cómo lo visualizáis vosotros esto? Bueno, yo la transformación que hablábamos siempre de las escuelas, yo creo que al final lo primero que se tiene que transformar es la mente de la sociedad y de los papás. Aquí en la sala han aparecido ya varios comentarios de como papá, ¿no? Yo soy papá y al final todo mi proyecto nace de como papá y de la mano de otros papás. O sea, al final la magia de una fuerza de los papás, ¿no? Y creo que eso es algo que no se ha explotado suficiente. Es decir, el aprendizaje tradicional es la escuela. El niño va a la escuela a aprender a jugar al fútbol o aprender a sumar o aprender a que le enseñen, ¿no? Y aquí la transformación es el aprendizaje, que realmente el niño quiera aprender y que en todo momento aprenda dentro y fuera de la escuela. Porque si no, la educación ha estado enfocada a eso, adentro de la escuela, cuando realmente la pandemia y la revolución tecnológica lo que nos está permitiendo es que el niño aprenda en cualquier momento y en cualquier lugar. Y la parte física es exactamente esto. Y nuestra metodología un poco lo que busca es transformar este concepto de la escuela, el responsable, la responsabilidad no es de la escuela, sino es una corresponsabilidad. Y la tecnología y la pandemia lo ha acelerado, nos va a permitir que esa corresponsabilidad realmente se lleve a cabo. Es decir, que los papás tengan herramientas para que ellos ayuden a sus hijos a aprender, para que ese aprendizaje sea más significativo y más rápido. Que luego la escuela también es como un acelerador del aprendizaje, y yo creo que ahí es donde está la pieza clave, ¿no? El no pensar en el chasis, en el hardware, sino en el software. Y el software es el que nos permitirá conseguir el objetivo, que es el aprendizaje de los niños y de las generaciones futuras, y la forma en la que lo hagan. Y habéis mencionado el método tradicional de escuela. Habéis mencionado todos la palabra padre, papá, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de las familias, ¿no?, en la educación actualmente o ¿no?, a través de tecnologías? Bueno, nosotros apostamos mucho en la corresponsabilidad y sobre todo el dar recursos y conocimiento. Yo creo que como papá hay un gran desconocimiento y como mamá de cómo yo puedo ayudar a mi hijo, ¿no? Entonces muchas familias lo delegan a la escuela, ¿no? Cuando realmente, y sobre todo en la parte física, en la parte física, en la parte deportiva, en la parte motora, las skills motoras se aprenden desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir. Y los feedbacks que un niño o una niña recibe del papá o de la mamá son muchas veces muy mejorables, ¿no? Porque como también decía muy bien Sven, estamos aún en el siglo pasado en muchos conceptos, ¿no? Y en la parte de corresponsabilidad, la tecnología nos ayudará a que los papás aprendamos a cómo ayudar a que nuestros hijos aprendan mejor y mucho más rápido. Muy bien. Iván, paso una pregunta que viene del público, te la leo, dice: si consideras fundamental introducir el mentoring como herramienta para potenciar las diferentes skills. O sea, si conectarme con un mentor o mentora puede ayudar a crecer profesionalmente.
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que hay dos tipos de mentoring. Hay un mentoring que al final será el que te proporcione una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Tu propio robo advisor o robo mentor, o como le queramos llamar. Este te va a ayudar a ir siguiendo un camino de descubrimiento sobre algo que esa herramienta ya sabe que te gusta a ti, ¿no? o que es útil para ti. Pero después está el rol del mentor humano, ¿no? Y el rol del mentor humano yo creo que se tiene que replantear, ¿no? Al final el mentor no creo que sea tanto el que te ayuda a potenciar determinados skills, sino que el elemento más humano de ese mentor es el que te ayuda a descubrir aquello, a hacerte las preguntas que te ayudan a descubrir aquello que por tu propio pie no descubrirías, ¿no? Y por lo tanto ahí creo que está el valor, ¿no? de la calidad de un mentor. Sin duda, respondiendo a la pregunta esta, sin duda el mentoring es una herramienta fundamental para el futuro de la educación y del crecimiento de cualquier persona. Y otra pregunta que también viene del público, y dicen, ¿afectará esta situación a la capacidad para comunicarse entre los pequeños? No ponía nombres, o sea, para cualquiera que quiera responder. Sven, Dani, Marc, Iván. Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas que hemos visto, digamos, yo no sé vuestra experiencia, pero mi experiencia del último trimestre del año pasado, de marzo a junio, no fue súper bueno en cuanto a colegio a distancia. Pero lo que sí hemos visto, que los niños han desarrollado unas capacidades brutales. Y ahora, tanto a nivel tecnológico como a nivel emocional, como a nivel comunicativo. Yo creo que ellos aprenden tan rápido, mucho más rápido que nosotros, y se adaptan a esta situación. Y si ahora les damos las herramientas con la tecnología, es increíble. Yo creo que los niños pueden estar confinados 2 semanas en casa, pero hablan más con sus amigos que en el día normal. Por lo cual, haciendo esto, indudablemente, yo creo que desarrollan capacidades muy potentes que les ayudarán mucho en el futuro. Muy bien. Yo creo que el software como motor de enseñanza, a nivel de que nos permite implementar mucho más la gamificación. Yo creo que otra de los desarrollos de la tecnología y la implementación, y que nosotros hemos innovado en la formación deportiva o en la educación física, es la gamificación. Y yo creo que toda esta revolución de contenidos y de plataformas nos permiten que el enfoque cambie y el enfoque se convierte en algo ilusionador y en algo que comparten los niños. Al final, el compartir es cuando hay algo que te emociona. La educación física, la educación tiene que ser por emociones, y de ahí es donde llega realmente el aprendizaje. Y creo que esa comunicación crece exponencialmente en el momento en que se implementa esta gamificación, y que la tecnología está claro que es una herramienta muy eficaz para conseguir ese objetivo. No el único, porque lo analógico, lo tradicional es fundamental, pero es un complemento que hace un crecimiento exponencial. Una última pregunta que quería hacer a todos es: ¿el boom de las matriculaciones de los estudios online que hemos visto recientemente ha sido una moda pasajera, o está siendo una moda pasajera, o ya ha venido para quedarse? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ha venido para quedarse. Es decir, sí que el boom, sobre todo nosotros experimentamos un boom muy grande de marzo, bueno, desde el inicio del estado de alarma hasta junio, ¿no? Lo que pasa es que sí que hemos notado, y yo creo que por lo que he hablado con otros colegas de profesión, el crecimiento ha sido sostenido, porque sí que hasta ahora a lo mejor habían personas que estudiaban un máster online o ellos o otras personas lo veían como el low cost, ¿no? Es decir, como no es presencial, es online, no tiene tanto valor. Y sí que con el COVID este paradigma ha cambiado. Ahora el online es igual de potente que el presencial, porque además incluso convergen, o el presencial ahora no existe, está solo online. Entonces ha cambiado la mentalidad de online. Bueno, sí, solo lo estudia gente que trabaja o que no se lo puede compaginar, ¿no? Y yo creo que esto ha cambiado, y al cambiar esta idea va a hacer que las matriculaciones online
aumenten, porque además en los últimos años, año tras año, los estudios online, las matriculaciones aumentan un 30%, año tras año. Entonces, va más, es decir, va más y las escuelas que eran presenciales, ahora que se han reestructurado un poco y ahora son también en línea, estoy seguro que han aumentado sus clientes, porque el presencial al final te limita mucho los alumnos que se van a matricular. En cambio, el online tienes el mundo entero para matricular. Es decir, a alguien de Colombia que quiera estudiar en España o en una universidad española y que no tenga el dinero para venir o tiempo o costearse pues todo lo que conlleva, ahora sí que puede hacer online. Y esto yo creo que ha venido para quedarse, y la globalización de la educación no hay marcha atrás. Aunque yo creo que dependerá mucho, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y añadiría que depende mucho de la capacidad que tengamos los generadores de plataformas y de contenidos de esa calidad. Porque realmente abrir una pantalla con un Zoom o con un Meet pues es algo que ha sido una urgencia y que se ha hecho, pero que realmente no es suficiente. Es decir, detrás, pues todo el tema de realidad aumentada, de generación de contenido de calidad, que eso sea realmente y global, que sea difícil competir a nivel presencial, creo que marcará realmente si hay un crecimiento o hay o se vuelve otra vez a lo tradicional, ¿no? Porque realmente el contenido tiene que ser sublime y realmente potente e incluso emocionar, ¿no? Que consiga emocionar más que la emoción que se genera en un presencial. Estoy totalmente de acuerdo, pero al final el mercado es inteligente, y si las matriculaciones online aumentan, hay actores que van a hacer que los contenidos o la experiencia online sea mejor, porque al final hay dinero, hay negocio y irán por ahí, ¿no? Realidad virtual, habrá un momento, bueno, ya debe haber, pero más desarrollado, te pondrás las gafas y parecerá que estás en clase con tus compañeros al lado y será realidad virtual. Y esto solo es un primer paso. Luego también lo que ha dicho Iván, ¿no? En la empresa, bueno, la Masterclass, que invierte mucho también en el aspecto cinematográfico, ¿no? Producciones audiovisuales de calidad, que por lo que he visto en las imágenes transmiten las emociones, ¿no? Primer plano de los ojos, de las manos, un desenfoque del fondo. Todo esto da dramatismo, ayuda a mejorar el online, ¿no? Entonces yo creo que el online ha venido para quedarse, y ahora va a haber mucha inversión en calidad para los contenidos online. Genial, mira, ya tenemos ahí a Eva, que me estaba haciendo señales, que nos queda un minuto solo para llegar a las 2, la hora que teníamos prevista para cerrar. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Iván, Dani, Sven y Marc, por un interesantísimo debate y una fantástica presentación, Iván, que nos has puesto un poco en contexto de la situación actual del sector de educación, como decía, uno de los pilares de la sociedad, y que realmente tenemos que seguir invirtiendo porque es el presente y el futuro de nuestra sociedad. Gracias a todos vosotros, y cedo la palabra a Eva. No, gracias a todos. Yo soy la pesadita que voy diciendo árbitro a la hora. Voy a poner el apunte femenino, no solamente visual, sino para que nos acostumbremos todos a veces a decir papás y también mamás. Hago esa pequeña aportación también, que es transformación también en maneras de pensar, porque las mamás también están. Y invitaros que la próxima sesión de Barcelona Tech City vamos a hablar de ciberseguridad en teletrabajo, ¿vale? Otra sesión muy interesante que también ha cambiado en estos últimos tiempos. Gracias a todos, y bueno, Iván, no te vayas a nadar ahora aquí detrás, y cuidaros todos mucho, ¿vale? Salud. Muchas gracias. Chao. Gracias.